Hola amigos, una disculpa, tuvimos un detalle técnico por ahí, como toda transmisión en vivo, ¿sí? Les pido una disculpa y aquí estamos con la reflexión, ¿no? Una palabra de reflexión con una base bíblica, ¿sí? La cual se los comparto con humildad. No soy pastor, no soy líder, no soy nada de eso, ¿sí? Al contrario, solamente soy una persona que quiere aportar un granito de arena para este mundo tan acelerado, tan estresante que anda las personas y a veces te puedo asegurar que muchas veces no saben ni por qué, ¿sí? Simplemente porque viven en un conjunto de una sociedad y pues, todos andan rápidos y a veces andan así también, pero más sin embargo esto lo comparto con respeto y con cariño, ¿no? Y como le decía yo antes de que tuviéramos el pequeño detalle, ¿cuántas veces hemos compartido ratos de convivencia con personas y las escuchas hablar de los éxitos de otras personas como si fueran los de ellos? Es más, se apropian, ¿no? Y hasta hablan de las propiedades como si ellos hubieran sido las personas que trabajaron para lograr esas propiedades materiales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, sí, a personas que presumen, ¿sí?, el llevarse con cierta amistad, ¿no? Y te voy a decir algo, eso también pasa en la palabra, eso también pasa, ¿sí?, con personas que comparten de la palabra, ¿sí? Y llega a ser tan grande su ego, llega a ser tan grande su soberbia, que están completamente convencidos que la espiritualidad con la cual ellos dicen poseer, ¿sí?, es la única que cumple con los requisitos de Dios, ¿sí? O se hacen porque ellos fueron las primeras personas que a veces llegaron en conocer una palabra dentro de una iglesia nueva o algo, y se sienten, no sé, que son los únicos, ¿no? Si hubiera ido, no sé, a otro lugar, sí, esa persona, pues te puedo asegurar que hablaría y diría, es que gracias a mí hemos logrado ese avance, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Les pasa como a ese profeta que le decía a Jehová, ¿no? Pues yo soy el único, ¿no? Yo soy el único profeta que te queda, ¿no? Y toma tu chocomilote, ¿no? El mismo Jehová se encargó de darle su ubicatel, ¿sí? Y decirle, hey, cálmate, porque ya tengo un grupo por ahí mayor que el que tú te crees, ¿no? O sea, pasa. Si pasó en la Biblia, pues cómo no va a pasar aquí en los tiempos reales, ¿no? Los tiempos de ahora, de en vivo y a todo color, dirían, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que Dios no necesita de coyotaje para poder manifestarse donde Él quiera, con quien Él quiera, hacer lo que Él quiera, para quien quiera y como se le antoje. Por ello es Dios, por ello y la verdad que gracias a esas barrabasadas y egoístas y soberbia, gracias a eso deja muy claro lo que dice Primera de Corintios a partir del 25, que avergonzará a los que se creen sabios con aquellos que son viles, con aquellos que son necios, porque muchas veces hay personas que les gusta presionar a otros diciéndoles que son esto, que son el otro, que aquí, que allá. Cuidado, cuidado, porque Dios puede manifestarse a través de aquel que tú le dices que Dios no se puede manifestar, ¿sí? Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es que no creas esa tontería, ese yugo mental que muchos quieren poner, ¿sí? De que ninguna, porque además no dice ninguna parte de la Biblia, solamente es un yugo de mental que alguien mete para manipular y decirle que solamente el Espíritu Santo se manifiesta en mí. Todavía se atreven a burlarse
Si alguien más dice, es que sentí de parte de Dios, y quieren con sus palabrería, ¿sí? Envolver a la gente y denigrarla, ¿eh? Yo en lo personal te voy a decir que si crees y confías en Dios, Él no solo te liberará, Él te hará crecer como Él quiera, porque Él no es un yugo de tu vida, Él es un libertador, y donde hay luz, en verdad, ¿sí? Donde hay luz, todo se ve, ¿sí? No hay tinieblas con Él, no hay dudas, no hay menosprecios. Recuerda que Él lo dice en su palabra, al soberbio lo veo de lejos. Por ello, date cuenta de la gran enseñanza que Jesús nos da en Mateo 8, 14, 17. Y te lo leo. Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. ¿Dónde estaba? Estaba en la cama. ¿Qué tenía? Fiebre. Dice, después Jesús le tocó con su mano y la fiebre dejó, y entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. La tocó con sus manos. ¿Con qué tocas? Con las manos. Entonces quiere decir que su mano, ¿sí?, fue con la que la tocó, y a lo mejor en la frente, a lo mejor en la mano, no lo sé, pero hay algo muy interesante. Ella se levantó en ese momento y empezó a servirle a Jesús. ¿Y tú qué haces cuando alguien te ayuda? ¿Qué haces cuando alguien te hace el favor o es generoso contigo? ¿Qué crees que hará aquel al cual tú ayudas? Claro, te puede pasar como los leprosos. Solamente regresó el samaritano. Los otros, que yo creo que conocían de la palabra, esos no regresaron, pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? Si tú ayudas y lo haces de corazón y de verdad, ¿sí?, sanará, será libre, ¿sí?, se sentirá apoyado, bendecido a quien tú ayudes. Pero si tú lo haces por sacar ventaja, si lo haces por sentirte favorecido, porque tengas una persona para que te cumpla como sirviente, ¿qué crees? No va a sanar, no va a encontrar soluciones a su vida, no va a mejorar. Por ello esa persona seguirá enferma, por ello esa persona seguirá sufriendo, por eso esa persona la terminarás perdiendo. Esa es una de las claves que te puedo dar si la meditas. Te darás cuenta quién está en la palabra de Dios para servir y quién está en la palabra de Dios para servirse. Como dice Mateo 13:9, al que tenga oídos para oír, que oiga. Lo dice Mateo, no lo digo yo. Pero continuamos en el 16 de Mateo, capítulo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. ¿La palabra de quién era? ¿De José? ¿De Arturo? ¿De Pablito Ruiz? No, con la palabra de Jesús, ¿sí? Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Amén. Date cuenta cómo Jesucristo con sus manos curó a la suegra, la curó de la fiebre, ¿sí? Y cómo más adelante, para hacer cosas mayores, utilizó la palabra.
Es verdad, nosotros, tú y yo, podemos hacer cosas en nuestras fuerzas, podemos trabajar, podemos crear, podemos perdonar, podemos amar, podemos orar, porque eso está en nuestras fuerzas, en nuestras manos. Son decisiones y están en nuestras manos. Y son enfermedades pequeñitas que nosotros podemos solucionar. Pero si queremos hacer cosas mayores, si queremos trascender en cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han tratado al corazón del hombre, ¿sí? O no han entrado al corazón del hombre, como lo dice Primera de Corintios 2:9, y que termina diciendo que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que aprender a no olvidar que es a través de Él y con Él que solo en su nombre podemos alcanzar los anhelos que van más allá de nuestras fuerzas y que están en nuestro corazón. Un ejemplo, tú puedes amar a una persona como esa persona ni se lo imagina y decides dejarla libre. Es más, decides hasta divorciarte, que muchas veces no es correcto, ¿verdad? Pero a veces tampoco podemos juzgar. Diría mi abuela, el único que conoce o la única que conoce el fondo de la olla es la cuchara. Pero si no desviarnos tanto, porque si has tú decidido volver a construir, es mejor construir desde los cimientos con Jehová que remodelar desde la construcción con la fuerza o la palabra de un hombre. ¿Por qué crees que las tiendas esas de color amarillo y rojo, que tienen 2X en medio, ellos no remodelan? Ellos llegan, compran la construcción y quitan todo, derrumban todo y vuelven a construir. Es más, hasta los cimientos viejos los quitan y vuelven a construir, ¿sí? Sobre lo nuevo. ¿Me explico? ¿Sí? Solamente a través de su palabra vas a poder pasar, ¿sí? Vas a poder ir a otro nivel. Vas a poder hacer cosas mayores en tu vida. Solo a través de su palabra, que Él te habla directo a ti, porque te repito, no necesita coyotes. La palabra que está en la Biblia es una palabra directa para ti. No es una palabra que voy a utilizar para señalarle a otros. No voy a agarrar yo la palabra y decir, ¿sabes qué? Es que mira, Dios dice que no mientas, Dios dice que no peques, Dios dice, no, esto que tengo aquí, esta palabra que tengo aquí, ¿sí? Es una palabra que me la da Dios a mí. Es una palabra que Él me da para que yo sea mejor. Y es ese testimonio. Cuando yo cumpla lo que dice la palabra, ¿sí? Es donde encontraré libertad, paz, unción, amor, favor, gracia, etcétera. Y si continuamos leyendo de la palabra, no solo encontraremos una mejor vida, también tendremos una relación con Él. Porque cuando tú conoces la palabra de una persona, cuando tú conoces cómo piensa, cómo sabe, empiezas a tener una relación con esa persona, ¿sí? Y no solamente lo conocerás a Él, habitará en ti, su presencia habitará en ti. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que pueda hacer en tu vida algo grande habitando en ti? Claro, hará cosas extraordinarias y maravillosas, ¿sí? Él quiere que suceda, porque es una promesa a tu vida. Si no te lo permites, si no te das esa oportunidad, ¿qué podremos hacer mayores? ¿Sí? Y date cuenta lo que dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Con su palabra, Él se lleva esa enfermedad con la cual no puedes arrancar con tus manos. Con su palabra, Él se lleva esa carga con la cual no logras quitarte con tus manos. Con su palabra, Él se lleva todo pesar de tu alma, ¿sí? Por ello, busquemos de su palabra de día y de noche. Velad, dice, velad. Por ello es claro David al decir en el Salmo 84:10, un solo día en sus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero, decía David, prefiero ser un portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Yo igual. Es más, si David es el portero, yo prefiero ser el de áreas públicas. Yo lavo baños, yo barro, pero de su casa. ¿Sí? Mejor ser un portero un día o ser algo menor que ser... Ahí tú lo sabes que eres de la casa de los perversos. Eso no me corresponde a mí, sino es Dios compartiéndotelo a ti. Eso es lo que te puedo dar como reflexión, lo que te puedo compartir como reflexión. La diferencia que hay en hacer las cosas con nuestras manos, como lo marcó Jesucristo, a la diferencia que hay de hacer las cosas en su palabra. Cuando tengas un problema, una situación fuerte, ¿sí? En su nombre, en su palabra, dilo. Convócalo, invítalo. Con su palabra, invítalo a tus proyectos. Con tu palabra, invítalo a tus problemas. Con tu palabra, con su palabra, invítalo a tu escasez. Con su palabra, invítalo a tu familia. Con su palabra, invítalo a tu casa. Con su palabra, invítalo a tu vida. Y créeme, la va a transformar. Date la oportunidad, pero con su palabra primero. No con mi palabra de lo que estás escuchando. Duda de cada versículo que yo te estoy dando, dúdalo. Y ve a su palabra. Cada uno de los que he leído, ¿sí? Cada uno de estos que he leído, ve a buscarlos en tu Biblia. A lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor yo leí y le moví unas palabras. No confíes en mí, confía en su palabra. Créeme, yo lo hice. Yo tardé un año. Todos los días llegaba a una congregación y escuchaba a ese pastor. Y cuando él terminaba, yo llegaba a la casa, a ver lo que dijo, y yo decía, oye, sí es cierto. Sí, duda. Dice su palabra dice, maldito el hombre que confía en el mismo hombre. Yo te lo digo, no confíes en mí, confía en su palabra, y su palabra te mostrará la verdad. Su palabra te mostrará la verdad. A muchos les gusta leer la Biblia, la parte donde hay promesas, la parte donde hay prosperidad, la parte donde hay sanidad, la parte donde hay... Pero no a muchos les gusta leer la parte donde hay reglas, la parte, ¿sí?, donde hay lineamientos, la parte donde debe haber obediencia. Nos gusta lo cómodo, pero no nos gusta el orden. Por eso es que ves que también hay lugares donde hay un reverendo desorden. Y si tú te pones a consultar la palabra, sí, te darás cuenta que las cosas no son como alguien dice. Digo, porque si ese alguien que dice las cosas son como él dice, pues entonces Dios, Jesús, Jesucristo, el Espíritu Santo, como le quieras llamar, pues entonces ellos están equivocados.
¿Mm? Ojo, busquen su palabra. Bueno, amigos, agradezco la oportunidad que me hayan dado para compartir esta reflexión. Espero y sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes y que esta misma sirva para que podamos tener un mejor acercamiento a Dios a través de su palabra. Porque muchas veces nos hemos encontrado con patanes de la palabra, payasos de la palabra, ¿sí? Showcistas, puro showman, ¿sí? Cometen ciertos errores, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? Es que esto se pasa, pero bueno. Y lo primero que hacemos, nos alejamos de Dios, porque ese showman, ¿sí? Cometió muchos errores. Recuerda, él no es Dios, ella no es Dios. Dios es uno. Y no porque un showman pervierta todo, quiere decir que Dios está mal. Por eso, apóyate de su palabra, lee su palabra, busca de su palabra. Es bueno congregarse, Pablo lo decía, claro que es bueno congregarse, pero te tengo una noticia. Si lees su palabra, Dios te va a llevar al lugar correcto donde se ejecuta y se cumple su palabra. ¿Sí? Yo no soy pastor, te lo vuelvo a repetir, ni soy líder. Yo solamente trato de aportar un granito de arena. ¿Sí? Soy amante de las personas, amo a las personas, amo a los seres humanos, amo este planeta y quiero durar más en este planeta, pero quiero durar más con personas que nos volvamos más creyentes de Dios y temerosos de Dios para podernos conducir, para poder bendecir a otros, no para odiarnos, no para destrozarnos. Créanme que lo digo sinceramente, ¿sí? Trato de dar algo positivo, ¿sí? Lo hago con gusto, ¿sí? Y bueno, ojalá y lo puedas compartir y se pueda ir dando un poquito de estos minutos de reflexión. Recuerda que estoy en Instagram, donde a veces subo ciertos pensamientos, ¿sí? Y en YouTube como Andrés Rivera. Y aquí en Facebook me encuentras como Andrés Rivera Escritor. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima reflexión. Que tengas una maravillosa experiencia descubriendo lo que hay en su palabra. Hasta la próxima.